tu cumpleaños, ¿verdad? Felicidades, ¿verdad? Felicidades, cumpleaños de María Dolores Rocha, la exconsejera, hoy colaboradora del Proyecto Puente que se integra. Ayer le invité y yo pensé que a lo mejor dije, no, pues va a estar por teléfono. Gracias por venir. No, al contrario, Qué gracias. bárbaro, es cumpleaños tuyo. Y al gran Nicolás, bienvenido Nicolás, mucho sin Gracias, verte. buenos días, felicidades María Dolores. Gracias. Gracias Muy por estar amables. acá los dos. Y Conrado Quesada desde La Paz, Conrado. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá estamos desde Los Cabos, para presumirte más todavía. Andas de grillero allá, ¿qué andas haciendo allá? Muy enojado. Que venimos a cubrir un evento que es un foro latinoamericano sobre blockchain. Es un asunto de programación que es con base en lo cual se crean las criptomonedas y una reunión acá donde están haciendo anuncios importantes en este tema. Te lo platico con mucho gusto la próxima semana para no extender mucho el asunto y pues un saludo a la gente de la mesa y a Nicolás y a María Dolores. Qué gusto estar con ustedes. Saludos, Gracias. Conrado, disfruta. ¿Qué tal? A Qué ver, ¿quién, envidia. Sí, voy a sufrir aquí un ratito más todavía. por favor, ¿quién empieza con el caso Padres, lo político, la repercusión política, todo lo que ha conllevado? María Dolores. Sí, a mí me gustaría, sí, partir de la base de que tenemos una información en función de lo que los medios nos están brindando. Entonces, los aspectos técnico-jurídicos son aspectos muy complejos, ajá, y aspectos que tienen que analizarse con mucho cuidado en términos de su impacto, sus repercusiones. Por lo tanto, tendríamos que estar conociendo expedientes y una serie de circunstancias que están en torno a cada uno de los delitos que se le imputan a Guillermo Padres. Entonces, estamos de acuerdo de que son varios acciones delictuosas, presuntas acciones delictuosas que se están imputando y que en un determinado momento se tienen que configurar los elementos necesarios en los expedientes correspondientes para establecer responsabilidades. Entonces, no podemos irnos a emitir un juicio a priori de las circunstancias que están en torno a este caso sin tener una información clara y precisa. Lo que antier y ayer estuvo saliendo en los medios de comunicación, el día de hoy igual, genera una serie de dudas con relación a los procedimientos que se están llevando a cabo en términos, en cuestión de términos, en cuestión de la naturaleza de las acciones que se están llevando por parte de la Procuraduría, por parte de la defensa. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que se tiene que analizar esto con mucho cuidado, con mucha serenidad. ¿De acuerdo? Ahora, tú me preguntabas repercusiones políticas. Sí, la repercusión política, tanto la actual autoridad en lo que fue la integración de expedientes en este gobierno y al padrecismo, que sabemos que la repercusión política primaria fue pues el pan por los suelos, ¿no? Me queda muy claro que el sentir generalizado es de reproche y de mucha molestia con respecto a el gobierno que antecede al actual y sobre todo a todos los funcionarios, aquellos que se han aprovechado o que presuntamente se han aprovechado de el ejercicio del poder para hacerse ilícitamente de recursos y hay mucha molestia social. Entonces, eso es perfectamente entendible. En cuanto a la integración de los expedientes, no es una situación que eventualmente pueda tener condiciones accesibles o fáciles para ese tipo de integración. Hay grandes esfuerzos por llevar las cosas hasta las últimas consecuencias y por tratar de armar los expedientes, pero también tenemos que reconocer que a veces es bastante complejo encontrar esos elementos para poder realizar las integraciones de una manera clara y precisa.
No podemos estar emitiendo tampoco juicios a priori con respecto a cómo está trabajando la Fiscalía, en este caso, la Procuraduría General de la República en su oportunidad, sin conocer bien a bien expedientes y toda la información que estas instituciones tendrían que estarnos proveyendo en la medida de las posibilidades para hacerlo, por supuesto, para poder emitir juicios objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo y reconozco y soy parte de la molestia. Y soy parte de la molestia también cuando las instituciones de procuración de justicia eventualmente se quedan cortas, pero también tendríamos que estar haciendo una evaluación serena sobre estos puntos de que técnicamente no es una cosa tan sencilla. Nicolás. Bueno, yo quisiera irme un poco muy atrás y muy al fondo, ¿no? Recordar un poco también la idea normal, la idea común, la idea, podemos decir, casi ciudadana de justicia y de lo que debe ser una sociedad justa. Yo creo que la justicia es castigar los hierros, decían en español antiguo, y premiar las buenas conductas, ¿no? O sea, en otras palabras, sancionar o castigar los delitos y los crímenes y a lo mejor premiar e incentivar a las buenas conductas ciudadanas, ¿no? Una sociedad justa será aquella que castiga o sanciona los delitos y los crímenes tal como están establecidos en nuestro derecho positivo, y también, por otro lado, pues que premie o incentive también las buenas conductas ciudadanas. Si una sociedad no tiene eso, pues la sociedad se vuelve injusta. De hecho, un poco el sistema político es mucho cómo se reparten los privilegios y los costos o las sanciones, ¿no? Por eso nosotros vivimos en una sociedad muy injusta, ¿no? Y se denota desde momento en la desigualdad y en la pobreza, en los extremos y la riqueza que tenemos. Y hemos tenido un sistema político también que no ha sido muy parejo, dijéramos. Ahora, en cuestión ya más estrictamente de derecho, pues, o sea, nuestro sistema de justicia deberá de castigar a los delitos y los crímenes de una manera justa y proporcional y regular, ¿no? Si a unos crímenes los castiga y a otros no, o a un crimen grande lo castiga con un castigo chiquito, no hay una justicia bien establecida, ¿no? Y uno lo sabe muy bien como padre con sus hijos, cuando tiene hijos, siempre es casi un sentido común la justicia con los hijos, cuándo castigar a los hijos, cuándo premiarlos, cuándo es un castigo grande, cuándo es un castigo chico, ¿no? Bueno, llegando al caso de Padres, ¿no? Hay una percepción, y bueno, la percepción en muchos sentidos está provocada por la realidad de que hubo mucho desorden. O sea, yo traté de observar, seguí las cuentas públicas, veía cómo estaban toda la cuestión financiera, hubo mucho desorden, hubo un determinado número de escándalos, de un préstamo al FEMOD, del fondo de pensiones, de otros cosas que se sabían, de desviaciones, enriquecimientos, caballos, etcétera, ¿no? Entonces, este gobierno del Estado llegó mucho con la premisa, con el cometido, con el mandato de hacer de en cierta manera justicia o de combatir la corrupción. Yo, tratando de hacer un saldo y balance, creo que en muchos sentidos puedo decir que hay buenas cuentas. Si lo tomo de una manera un poco general, tú hace rato mencionabas la estadística de los casos, de las gentes que están inhabilitadas, los 6 funcionarios, no sé cuántos, creo que están, no sé si en la cárcel o en proceso, y creo que ha habido, por lo menos en cierta parte se ha cumplido, pero yo quisiera también, por otro lado también como ciudadano, y esto creo que es una visión muy compartida en México, nuestras instituciones de justicia son muy defectuosas y a veces muy aleatorias, ¿no? No vemos que se premie a las buenas conductas, a la ciudadanía cumplida, y sobre todo el problema de la impunidad. No se castiga a las conductas, a las faltas, a los que estrictamente serían delitos y crímenes
en torno al derecho penal, ¿no? Yo quisiera señalar algunas preguntas en torno al caso de Padres. Bueno, pues ya se ha estado diciendo que él fue detenido el 10 de noviembre del 16. Una cosa muy importante es que fue detenido su hijo, también con él, ¿no? Yo aquí pregunto, se detuvo su hijo casi por los mismos delitos que él. ¿Qué pasó con los otros de su círculo personal? Si él mismo mencionó que tenía un hermano que era el rico de la familia, que hay mucha percepción de que es con el cual se hacían negocios. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué el hijo y el hermano, que era el que tenía la imagen, la percepción, a ese no sé en qué situación está? Es pregunta. Y en cambio el hijo se ha visto incluso, creo que se ha ablandado mucho la imagen porque al hijo se vio como una situación injusta que se corrobora al hecho de liberarlo 6 meses después y decir que no había elementos, ¿no? O sea, no es nomás la... al detenérsele también se le acusó de 2 cosas. Un delito de crimen organizado que es equiparable a defraudación fiscal. Entiendo que es aquello de perdonar los impuestos federales, de meter la mano un poco en la recaudación fiscal a nivel federal. Ese era uno, de crimen organizado, que en realidad es de defraudación fiscal, o lo dicen, los abogados hablan, a veces rebuscan las palabras, dicen equiparable a defraudación fiscal, ¿no? Y el otro es el del lavado de dinero, que es equiparable a operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? O sea, 2 delitos son delitos federales, ¿no? Aquí yo tengo también una pregunta, y esto va para el sistema estatal anticorrupción. ¿Qué pasó? Se le detuvo y se le está castigando por 2 delitos federales que son muy importantes. ¿Qué pasa con los delitos estatales? No todo, estos impuestos eran federales y a lo mejor la desviación de recursos tiene que ver con delito federal. Digamos, hay demandas, yo entiendo que no todo lo hacen público, ¿no? Pero se está castigando unos delitos, a lo mejor es un castigo fuerte y ya está 1 año de cárcel, demuestra bastante. Pero ¿qué va a pasar con el otro desorden estatal, ¿no? Suponiendo que haya habido desviaciones, que haya habido enriquecimiento, que haya habido mal uso, abuso de confianza, tráfico de influencias, conflicto de interés. Esos delitos no llegan, no hay una demanda, no hay una denuncia, no están, o están pendientes, o van a aparecer después, o ya están. Yo como ciudadano me interesaría saber, porque no nomás cometió delitos federales, yo quisiera saber si de los estatales también, si los tienen guardados, si están puestas las demandas o qué va a pasar. Digamos, esa es una pregunta, ¿no? Entonces van varias preguntas. Uno es en cuanto a los que detienen y a los que no detienen. Otro es los delitos que se proceden y los que no, aparentemente no vemos que se estén mencionando. También hay una sensación de que la PGR, o sea, federal, es la que puede perseguir y la que puede demandar, ¿no? Yo sé que hay varios ciudadanos, bueno, no sé, por lo menos un licenciado aquí de Hermosillo metió una demanda personal o civil, que metió una demanda civil. Y también está el caso del licenciado de Gisela Peraza, que también ha llevado casos. Esos casos a mí me interesaría saber por qué no proceden, o sea, por qué se guardan, por qué se congelan, por qué se atoran, ¿no? Yo creo que tan importante es una demanda de tipo político por impuestos federales como una violación de tortura y a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué al licenciado de Gisela Peraza nunca se le ha atendido en cuestión de justicia, ¿no? Entonces, allí es otro delito que a lo mejor no es tanto de la administración pública, a lo mejor ya es tanto más del ámbito privado, ¿no? Entonces, son preguntas que yo tengo, ¿no? Ahora, en cuanto al año que lleva, ¿no? Sí hay que señalar, bueno, ya señalaba yo lo del hijo, incluso se le mandó una cárcel de alta seguridad al hijo. Guillermo Padres hizo una huelga de hambre para que el hijo se le trajera a la misma cárcel en la que estaba él. Y bueno, en agosto pasado yo quisiera recordar que se ganó un amparo, lo ganó Padres, en el que se declaró anticonstitucional la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora.
Desde mi punto de vista, yo, digamos, actúo como ciudadano y porque tengo cerebro lo tengo que usar y trato de ver el sentido de las cosas. Me pareció absurda que se ganara ese juicio. Una lectura que se dio, o por lo menos así lo dijeron los medios, como dice la licenciada o la maestra Rocha, una lectura que se le dio es que el gobierno del Estado no podía combatir la anticorrupción porque era materia federal. Y como el Congreso no había todavía legislado o no había sacado el Sistema Nacional Anticorrupción, no podía el Congreso, el gobierno del Estado perseguir la corrupción. Cuando fue el tema de la campaña, fue la promesa de este nuevo gobierno. En ese sentido, a mí me pareció absurda o yo no la entiendo, o debe de tener otras lecturas, pero una lectura es que estaba mal que el gobierno del Estado persiguiera la corrupción si la Federación no le había dado permiso y no había dicho todavía cómo y quién lo iba a hacer, ¿no? Digo, ahí eso me pareció muy raro y a mí me causa sospecha de los procesos de las instituciones judiciales y de cómo se ganan y se pierden a veces las demandas y los amparos y toda esta lucha de amparos por una cosa, por otra, etcétera, ¿no? Entonces, ese amparo a mí me causa mucha sospecha y me hace ver cómo van las cosas también. Ahora está ganando otro amparo. De los 2 delitos que se le imputaron, ya un delito entiendo yo que ya no hay materia, ¿no? O sea, si se tumba el de lavado de dinero, o sea, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual yo creo que hay mucha materia, visto a ojo de buen cubero y como ciudadano, como lector y observador de medios y de la realidad del estatal, hubo mucha mal manejo, por lo menos mucha ineficiencia, incompetencia en el manejo de los recursos financieros del Estado. Sin embargo, ese se cae, ¿no? El de lavado de dinero, ¿no? Se le llama así, ¿no? Para mí el nombre no checa con lo que uno quiere señalar, pero digamos, estamos tratando de usar el lenguaje abogadil, ¿no? Y el otro, creo que el que queda es el de crimen organizado, el de defraudación fiscal, que no sé si sea más fácil que se les caiga o sea lo que sigue, ¿no? Entonces yo creo que en esa situación estamos, yo tengo esas preguntas y sí creo que todos los mexicanos somos iguales ante la ley, pero las instituciones tienen muchos jugadores de veto, hay mucha gente que veta, pero también no todos los mexicanos tenemos las mismas defensas. Yo a lo mejor contrato al abogado de Gisela Peraza y no me hacen caso, pero si contrato a Lozano Gracia, ex procurador, a lo mejor gano cualquier juicio, ¿no? Entonces, todos somos igual ante la ley, pero no todos tenemos las mismas defensas. Entonces, en la defensa y cualquier proceso tiene resquicios, tiene lagunitas, tiene problemas, le falta la copia, le falta la firma, llegó tarde, etcétera, está mal hecha, no la presentó bien y se cae el caso, ¿no? Entonces, en esas estamos, yo creo. Justicia selectiva. Conrado, pues ya para cerrar, porque vamos retrasados, ¿qué puedes agregar desde allá? Yo creo que es importante aquí, Luis Alberto, aclarar un asunto. Hace un año, muchos advertíamos que Guillermo Padres había sido detenido, pero todavía no era juzgado. Es decir, nadie había dicho que Guillermo Padres era culpable de todos los delitos que se le imputaban. Había sido detenido por orden de juez para evitar que se fuera, lo que hoy conocemos como prisión preventiva, entonces estaba bajo arraigo, lo que sea, pero Guillermo Padres no había sido juzgado. En aquel entonces nos tacharon a muchos de panistas, y incluso de opositores, porque sí, no sé si tú recuerdas esa época, porque fuimos 2 o 3 nomás los que estuvimos en ese juego, incluido tú, Luis Alberto, que advertías que tus colaboradores advertían que no era un juicio contra Guillermo Padres aún, y que, bueno, no significaba nada. Hoy queda claro que los procesos jurídicos en México son más espectaculares que eficientes. Que Guillermo Padres quizá esté todavía a un poco, como ayer leí en muchas columnas, estaba a un paso de salir de la cárcel, posiblemente, pero al final de cuentas lo que nos estamos quedando claros es que el hecho de que salga de la cárcel mientras un juez no diga lo contrario, no quiere decir tampoco que es inocente. Entonces eso hay que dejarlo claro. Si sale por los amparos no es porque el juez diga ya, no hay problema, a excepción de que no nos estén informando claramente qué es lo que está pasando. Y creo que es ahí donde viene el principal problema y el principal problema que genera dificultades políticas. Nadie está dando información exacta del caso de Guillermo Padres, información que podamos contar nosotros, que podamos evaluar como de primera mano. Es porque alguien por ahí publica el amparo, es porque alguna persona llegada a la familia advierte que hay un amparo y entonces sí nos enteramos que hay un amparo y confirman que hay un amparo. Pero exactamente en qué situación se encuentran los juicios en contra de Guillermo Padres
lo sabrán sus abogados y lo sabrán sus allegados, pero nadie los ha explicado. Ahora, el tema local creo que es el más preocupante. Si Guillermo Padres hoy, con la legislación bajo la cual está siendo juzgado por los delitos que está siendo juzgado, consiga salir de la cárcel, muy probablemente quienes sean acusados en el futuro de estos mismos delitos también salgan de la cárcel, porque como también lo advertimos hace meses, el Código Penal de Sonora no se cambió para combatir los delitos que estén relacionados con la corrupción. Todo se quedó en el ámbito administrativo. Entonces, el caso de Guillermo Padres se puede repetir con cualquier otro funcionario. Y coincido con Nicolás en el sentido de que es importante que alguien nos explique por qué resulta tan valioso andar advirtiendo y andar anunciando detenciones, pero al momento en el que esos procesos avanzan y quizá no resultan como los que anunciaron las detenciones lo esperaban, entonces hay un silencio. Y ese silencio es muy costoso. Es costoso para ellos y es costoso para la sociedad porque perdemos confianza en las instituciones. Lo preocupante aquí es que pues perdemos confianza en la Procuraduría porque entonces la Procuraduría se equivocó. Y entonces perdemos confianza en los jueces porque sí, pues no falta que el juez dé un amparo. Y luego volvemos a confiar del otro juez porque resulta que el juez dijo que no había elementos. Entonces, los mexicanos, y en este caso los sonorenses, estamos viendo que los responsables, los titulares de una administración, que independientemente de que contemos con elementos o no para hablar de corrupción, sabemos que no funcionó porque vimos carencias gravísimas en educación, en salud, en los servicios elementales, los responsables probablemente salgan, probablemente disfruten lo que hicieron. Y entonces tenemos una crisis en las instituciones, una desconfianza en las instituciones y falta de información. Y si eso no es un problema político, pues entonces habrá que buscar una definición nueva de política, porque alguien tiene que hacerse cargo de eso aquí en Sonora. Totalmente. Conclusiones, María Dolores. Con relación a la necesidad de una información más clara, más puntual, con relación a lo que se está armando dentro de la Fiscalía y por parte de la Procuraduría también. Ahora, ¿por qué hay tanta sospechosismo, como alguien dijera, respecto a cómo se conducen estos procesos? Porque en nuestro país los índices de impunidad son altísimos. Altísimos, es decir, se cometen ilícitos pero no se sancionan y están ahí las estadísticas oficiales que nos hablan de más del 95% de que los delitos que se cometen en México no se sancionan. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos un problema estructural en el marco de la Procuración de Justicia a nivel general y una desarticulación en los sistemas estatales y con respecto al federal. Entonces, hace un momento Nicolás con mucha pertinencia realizaba algunas preguntas con relación a los delitos que se cometieron en el estado de Sonora y los delitos que se persiguen a nivel federal, o sea, los delitos federales. Y bueno, ahí vamos a encontrar que hay una serie de situaciones muy complejas desde el punto de vista jurídico que luego al mismo tiempo hacen complicado el armado de expedientes y que los tiempos se embonen y que, bueno, los abogados con mucha experiencia y una gran capacidad para incorporarse en los intersticios de la justicia mexicana, o sea, de los sistemas de justicia mexicana, encuentran precisamente la fórmula de cómo aprovechar esas vacíos, esos espacios en donde en un determinado momento proceden las defensas, aun cuando en la realidad hubiese habido hechos delictivos, ¿no? Entonces, todo esto es muy complejo, pero reitero, tiene que ver mucho con la experiencia que vivimos en nuestro país en relación a la impunidad. Conclusiones, Nicolás. Yo diría que a como están las cosas en nuestro país, en México, la justicia es muy importante como para dejársela a los abogados y a las instituciones de justicia, ¿no? Creo yo que es muy importante que los ciudadanos demanden, hagan preguntas, hagamos preguntas, preguntamos por los silencios, como ya mencionaba Conrado, preguntamos por los vacíos, por qué uno sí, por qué otro no, por qué se atiende a un abogado y a otro abogado no, por qué se persigue unos delitos sí y otros delitos no.
tenemos que abrir y transparentar nuestro sistema de justicia. De otra manera, en la caja negra se trabaja en lo oscurito, ¿no? Y eso es lo que estamos acostumbrados en México, que nos abran la caja, así como las urnas que antiguamente eran oscuras y ahora tenemos urnas transparentes. Hay que abrir la caja de la impartición de justicia en México y que la justicia se vaya mejorando. Yo lo pido por México. A mí no me interesa la persona de Padres. Yo sí siento que hubo daños muy serios en Sonora. Yo en algún día me voy a jubilar y quiero saber que el fondo de pensiones esté completito y que me lo paguen bien. Quiero que paguen de acuerdo con justicia, no que le paguen demasiado a unos y a otros nos tengan muriéndonos de hambre con 2,500 pesos mensuales. Digo, todo eso quiero caminar a un país, a un sistema de justicia, ¿no? Y no que el Estado nos castigue a unos sin deberla y a otros los premie cuando han sido delincuentes, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que ir componiendo y es muy importante el papel de los medios. Y bueno, aquí el caso en cuestión es el de Padres. Hay que echarle luz y bueno, y si hizo delito, que lo pague. Pero eso de que todos los casos se caen por problemas en el procedimiento, porque es muy fácil tener un caso gordo y que el expediente se arme mal, quede incompleto, no diga la palabra adecuada. Entonces, allí hay mano negra, ¿no? O sea, digo, si en un momento dado se maneja con mucha evidencia y en el proceso judicial se cae la evidencia, no es nomás, no es de gratis, no es pura incompetencia. Muchas veces hay mala leche, se dice vulgarmente, pero digamos hay incompetencia, ¿no? Pues por eso hay que reclamarle a los fiscales y a la PGR y a todos los que integran las expedientes. Conrado, que brevemente, ya a conclusión. Yo creo que es muy importante dejar en claro que estamos diciéndole nuevamente a los mexicanos que ser político en México es el gran negocio. Vale la pena meterte de gobernador, de secretario, de funcionario. Quizá te acusen, quizá te guarden un año, pero cuando salgas, mi estimado, todo va a salir muy bien. Seguimos pensando que la política en México es el mejor camino para hacernos ricos y creo que por ahí tenemos un gran error. Y la otra gran advertencia que en Sonora es más que pertinente, hay que decirle a los ciudadanos que la prisión preventiva, el arraigo, no significa absolutamente nada más que un tiempo de guardar a un presunto o imputado sin saber siquiera si son culpables. Y el caso de Guillermo Padres nos pone un ejemplo que eso no es la solución. La solución es combatir la impunidad, exigirle a los ministerios públicos que actúen de forma correcta, a los fiscales que actúen de manera eficaz, que integren los casos, que los jueces realicen sus juicios cada vez con mayor publicidad, es decir, que podamos acceder a ellos y a la información de primera mano, y solamente así vamos a poder combatir este ambiente mexicano en el que parece que el asunto es, métanse en la política, hagan la lana, aguántense un rato y luego disfrútenla. Así parece que funciona el asunto. Totalmente. Muchas gracias, Conrado. Te agradezco mucho. Un abrazo hasta allá. Ahí estamos de regreso mañana, con favor de Dios. Órale, gracias, María Dolores. Que disfrutes su cumpleaños. Gracias, muy amable. Te agradezco mucho, Nicolás. Gracias. Gracias. Mi cumpleaños atrasados. Tú el sábado pasado cumpliste años. Gracias. Todo el mundo anda de cumpleaños.